Eh, ¿Están viendo la pantalla completa? Sí, Ah, doctor. aún no. ¿Sí? Ahora sí. Ya, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a tratar acerca de las taquiarritmias supraventriculares, fibrilación auricular y flúter auricular y el síndrome de preexcitación. Ah, ya. El corazón, la electrocardiografía en primer lugar, no es solamente un examen como una fotografía o como un diagrama de la huella digital. El electrocardiograma representa un estado funcional, ¿no? Representa la despolarización de las células eh, del miocardio, tanto las células automáticas como las células de contracción muscular, que, que se despolarizan, generan un potencial eléctrico y ese potencial eléctrico es representado en la superficie del corazón. Entonces, este corazón, que sabemos que consta de cuatro cavidades, dos aurículas, una derecha y otra izquierda, y dos ventrículos, también derecho e izquierda, tienen una masa muscular que cumple la función de actividad contráctil, es irrigada por arterias coronarias que permiten que estas células constantemente reciban energía para que puedan realizar esa función contráctil. Pero esa función contráctil no puede ser desorganizada. La función contráctil tiene una sincronía, ¿no? Ahí las aurículas tienen que contraerse primero para que los ventrículos se llenen y cuando los ventrículos se contraen, expulsen la sangre. Hay una secuencia de activación. Primero se activan las aurículas, luego los ventrículos, ¿no? Para que fluya la sangre en un sentido anterógrado, ¿no? Y para eso, el corazón tiene también células automáticas que también tienen actividad eléctrica, tienen un potencial generan potenciales de acción que activan todas estas células, ¿no? Tiene también un tejido de conducción interauricular, interventricular, ¿no? El haz de His, el nodo auriculoventricular, que distribuyen o conducen el impulso eléctrico generado en las aurículas, ¿ya? Y hacen que la conducción del impulso eléctrico sea simultánea tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho del corazón, para que haya una sincronía en el momento que se contraen las células, ¿no? Esta sincronía en la activación de las aurículas y los ventrículos, esta concordancia en el tiempo de activación, va a hacer que el flujo sanguíneo se dirija desde los ventrículos a la arteria pulmonar, a los pulmones a través de los capilares y va a hacer que la sangre fluya a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, entra al ventrículo izquierdo y sale por la aorta. Va a permitir un flujo sanguíneo en serie. Toda la sangre que llega al corazón izquierdo va a enviarse luego al corazón derecho, pasando primero por los capilares sistémicos, ¿no? Y luego del ventrículo derecho la sangre es expulsada hacia la circulación pulmonar para oxigenarse y regresar nuevamente al corazón izquierdo. Todo esto tiene una sincronía, una sincronía. Primero se contraen las aurículas y luego los ventrículos. No puede ser en sentido inverso. Y para que el flujo sanguíneo sea solo unidireccional, hay también un tejido, que es un tejido valvular, un tejido endocárdico, que va a permitir que el flujo sea unidireccional, tanto entre la aurícula y el ventrículo, como entre los ventrículos y las grandes arterias. Ventrículo izquierdo con la aorta y ventrículo derecho con la arteria pulmonar, ¿no? Va a permitir un flujo sanguíneo en un solo sentido, ¿ya? Y esta actividad contráctil se va a producir gracias a que la célula miocárdica y la célula del tejido de conducción del corazón tiene la posibilidad de despolarizarse, de generar potenciales de acción. Ustedes saben que el resto de las células no generan potencial de acción, excepto las células, las neuronas, las células cerebrales, ¿no? Estos cardiomiocitos que se encuentran en el corazón tienen la posibilidad de generar un potencial de acción. A diferencia de una célula de la piel que no genera un potencial de acción, su potencial de reposo siempre está en -70, -80, -90, dependiendo de la célula, ¿no? Y en cambio, bajo determinadas circunstancias, debido a un determinado estímulo físico o químico,
los canales iónicos que se encuentran en las membranas celulares van a permeabilizarse y van a generar potenciales de acción. La fase cero, la fase uno de repolarización, la meseta fase 2, nuevamente la repolarización, la fase 3 y la despolarización diastólica en la fase 4, ¿no? Hasta el siguiente potencial de acción, ¿no? Este es el potencial de acción de una sola célula. Una célula que no genera potenciales de acción tiene un potencial de reposo negativo, ¿no? Menos 70, menos 80, menos 90. Pero una célula que se contrae, una célula que genera potencial de acción, va a generar esta morfología del potencial de acción de una célula. Imagínense, en el corazón tenemos millones de células. La suma de todos los potenciales de acción de este corazón es lo que va a formar en la superficie cardíaca el electrocardiograma, ¿no? Cada una de las ondas de este potencial de acción, cada una de estas ondas se debe a un determinado canal, ¿no? Así vemos que la primera fase, la fase cero, se va a deber a los canales de sodio, ¿no? La fase 2 a los canales de potasio, la fase de meseta al canal de calcio, ¿no? Y luego la repolarización nuevamente a los canales de potasio. Y finalmente, la suma de todos los potenciales de acción de la célula van a formar en la superficie un potencial suma que se representa en el electrocardiograma como la onda P, porque en un determinado momento las células de la aurícula se despolarizan y la suma de esos potenciales nos va a dar la onda P. Luego va a haber un silencio, un silencio que representa el segmento PR desde el final de la onda P hasta el inicio del complejo QRS, que representa el paso de la activación, eh, de la activación eléctrica por el nodo aurículo-ventricular. Este es el paso a nivel del nodo aurículo-ventricular. Finalmente, las ondas QRS van a representar la despolarización del ventrículo, la despolarización de la aurícula, el paso por el nodo aurículo ventricular y la despolarización del ventrículo. Finalmente ocurre la onda T, que es la repolarización de los ventrículos. Las aurículas también se repolarizan, pero la onda de repolarización queda enmascarada dentro del complejo QRS, por lo tanto no lo observamos en la magnitud que debería verse, ¿no? Y así tenemos acá la despolarización auricular, la onda P, la despolarización ventricular, el complejo QRS y la despolarización ventricular. ¿Por qué es importante esto? Porque no es asunto de hablar de una taquicardia supraventricular, ¿no? Nosotros tenemos que ver que cuando hay una taquicardia significa que la activación del corazón es anormal, muy rápida, o puede ser una activación normal que inicia en el nodo sinusal, pase a las aurículas, nodo AB, ventrículos, o puede iniciarse en una zona anormal, en una taquicardia, ¿no? Sabemos también que el electrocardiograma es un método antiguo, muy antiguo. Entonces, muchos conceptos electrocardiográficos en realidad han cambiado a lo largo del tiempo. Sin embargo, la forma en que interpretamos y describimos el electrocardiograma sigue los mismos patrones, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, Einthoven, cuando inventó su electrocardiógrafo, todo este tremendo equipo servía para registrar el potencial de acción que se genera en la superficie del cuerpo. Acá sumergió su pierna izquierdo, brazo derecho, para formar el triángulo que se llama, que se ha denominado con su nombre Einthoven, el triángulo de Einthoven. Brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda. Este es un electrocardiograma de esa época, ¿no? Actualmente, obviamente, ya los electrocardiogramas incluso están en los monitores, en equipos pequeños, ya no necesitamos sumergir, solamente con un electrodo colocado en la superficie podemos ver la despolarización segundo a segundo, cómo se va despolarizando la aurícula y el ventrículo con la onda P, QRS y onda T. Podemos tenerlo también el registro electrocardiográfico en el monitor, en un monitor desfibrilador. Podemos tenerlo también en un equipo Holter, que es un equipo que es como un electrocardiógrafo que registra la actividad eléctrica del corazón durante 24 horas, 72 horas, 48 horas o incluso 15 días podría ser, ¿no?
También podemos registrar la actividad eléctrica colocando catéteres dentro del corazón, colocando catéteres a través de una vena, la vena cava inferior, no, la vena femoral cava inferior, colocamos un electrodo. Los electrodos son estos dispositivos con acá una plaquita de metal, ¿no? De metal que registra el potencial de acción a este nivel. Si colocamos el electrodo acá, va a registrar el potencial de acción a este nivel. Si lo colocamos acá, a este nivel. Si lo colocamos acá, a este nivel. En este lugar también registra el potencial de acción en este nivel, ¿no? Y así vamos a tener un registro electrocardiográfico, no en la superficie externa del corazón, sino dentro del corazón, ¿no? Incluso si utilizamos ya la tecnología 3D, podemos tener un mapeo electroanatómico de todo el corazón en 3D. Pero un electrocardiograma no es un mapeo 3D, ¿no? Este es un equipo especializado. El electrocardiograma clásico que nosotros evaluamos es el que se registra en un papel milimetrado que tiene cuadrados divididos en cinco cuadrados pequeños. Cada cuadrado pequeño representa en el plano en el eje del tiempo 0,04 segundos o 40 milisegundos. En el plano del eje de las Y, cada milímetro representa eh, eh, 10 milivoltios. 10 milivoltios equivalen a un milímetro, 10 milivoltios, ¿no? Hay 5 cuadrados, cada cuadradito es 5 milímetros, ¿no? Este es nosotros podemos variar la velocidad del papel. Este es el mismo paciente, el paciente soy yo en este caso, el paciente soy yo, me he tomado un electrocardiograma, esta es la derivación uno. La derivación uno. Ambos han sido tomados con el mismo estándar, 10 milímetros por milivoltio, 10 milímetros por milivoltio, pero vean, acá la velocidad de papel está a 25 milímetros por segundo, es decir, en un segundo transcurren 25 cuadrados a esta velocidad, en un segundo, a esta velocidad, ¿no? 25 cuadrados. En este caso, en este papel, en un segundo van 50 cuadraditos, o sea, la velocidad del papel es mucho más rápida, ¿no? Aquí va a esta velocidad y aquí va a esta velocidad. Es el mismo electrocardiograma, pero como hemos visto que el registro es diferente, ¿no? El registro es diferente, ¿no? Es el mismo paciente. La onda P, miren cómo se ve. Acá el complejo QRS tiene cerca de 4 cuadrados, aquí el complejo QRS solamente tiene 2 cuadrados, ¿no? Y es el mismo paciente, es el mismo corazón, es el mismo momento, solamente que la velocidad del papel es mayor. El electrocardiograma puede registrarse en una tira de un solo canal. Acá tenemos de uno, de 2, de 3, de ABR, ABL igual a F. Podemos registrarlo en un solo canal. Podemos registrarlo en tres canales, de uno, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, o las precordiales, B1, B2, B3, B4, B5 y B6, ¿no? Esto es importante porque cuando nosotros tenemos más canales, podemos evaluar las arritmias mejor, ¿no? Sin embargo, no significa que en un solo canal no podamos evaluarlo. O podemos tener agrupados en 6 canales, de uno, 2, 3, acá las derivaciones de las extremidades y acá las derivaciones precordiales. Es el mismo paciente. Tiene onda P, segmento ST, perdón, PR, complejo QRS y onda T, ¿ya? P, QRS y onda T, ¿ya? Este es un electrocardiograma. Vean cómo hay 12 derivaciones de uno, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF. Todos están precedidos, todo complejo QRS está precedido por onda P, por una onda P. ¿Ya? Tenemos que revisar de todas maneras antes de empezar con las arritmias, tenemos que revisar cómo describimos el complejo QRS cuando tenemos una R pequeña y una S profunda. La primera deflexión positiva se llama R, la primera deflexión negativa se llama Q. La segunda deflexión se llama S, ¿no? Y la primera positiva se llama R. S y R, ¿no? Hay determinadas situaciones donde tenemos dos Rs. A la primera R le ponemos R y a la segunda R, R', ¿ya? La primera R puede ser más pequeña o pueden ser iguales ambas, ¿no? Si ambas son pequeñas, le ponemos con R minúscula y si una de ellas es más grande, la ponemos con R mayúscula, ¿ya? Igual QRS, Q minúscula, R minúscula, S mayúscula, ¿no? Vean, para que nosotros lo nombremos como QRUS,
la onda tiene que pasar la línea media. Por ejemplo, acá tenemos una deflexión que no pasa la línea de base, no pasa la línea de base. Entonces, esto no es una onda, no es una onda R ni S, es solamente una melladura. Por eso se llama mellada, ¿no? Solamente es una melladura. Para que se llame onda, tiene que sobrepasar la línea de base. Esta es la línea de base, ¿no? Tiene que sobrepasar para que sea una QRS, ¿ya? En cuanto a las ondas P pueden ser positivas, pueden ser negativas o pueden ser difásicas, positivas y negativas, ¿no? La primera puede ser más grande, le ponemos dos más, y la segunda más pequeña, una más, o la primera puede ser negativa con una sola línea, o dos más si la segunda fase es positiva, ¿no? Cuando ambas son iguales, le llamamos isodifásica. Más menos cuando la primera es positiva y la segunda negativa, y menos más cuando la primera es negativa y la segunda positiva, ¿no? Entonces, así describimos las ondas en el electrocardiograma. También debemos de conocer, para evaluar una taquicardia, debemos recordar, porque esto ya lo han visto en clases anteriores, debemos recordar cuánto duran las ondas, ¿no? La onda P dura menos de 100 milisegundos. Si es que dura más de 100 milisegundos, es decir, 2 cuadrados y medio, decimos que esta onda P está prolongada, ¿no? También la altura no debe ser más de 2 cuadrados, más de 2,5 milivoltios, 2 cuadrados y medio, si no sería una onda P de alto voltaje, ¿no? El segmento PR, el segmento PR, el que vimos inicialmente, que era después de la onda P hasta el inicio del QRS, debe durar dura menos de 100 milisegundos habitualmente, no es más largo. El intervalo PR, que se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS, es de 120 a 200 milisegundos. Vean la diferencia entre intervalo y segmento, ¿no? Segmento e intervalo. Vamos a, vamos a poner acá para verlo mejor. A ver, acá tenemos una onda para que se vea mejor. Ya. El segmento es esto, desde el final de la onda P hasta el inicio del QRS. El intervalo involucra dos ondas, involucra la onda P y este segmento, desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS. Por lo tanto, el intervalo es siempre más grande que el segmento, ¿ya? El segmento PR de acá y el intervalo desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS, ¿ya? Bien. Entonces, cuando hablamos de las arritmias, ¿cómo las clasificamos? Las arritmias podemos clasificarlas según la frecuencia cardíaca en primer lugar. Si una arritmia es rápida, la llamamos una arritmia hiperactiva o taquiarritmia, taquicardia. Si es una frecuencia lenta o hipoactiva, se llama bradiarritmia, ¿ya? Puede haber también alteraciones aisladas del ritmo cardíaco, como los ritmos de escape o extrasístoles, ¿no? Complejos prematuros. También podemos clasificar una arritmia de acuerdo a dónde se origina el impulso. Es una actividad eléctrica que se origina en las cavidades por encima del ventrículo, por lo tanto se llaman supraventriculares, o es una arritmia que se origina en el ventrículo, arritmia ventricular. El motivo de esta clase de electrocardiografía es ver las taquiarritmias, es decir, una arritmia hiperactiva y de origen supraventricular, según el origen del impulso. ¿Ya? Acá vemos, en primer lugar, cómo se origina normalmente el impulso. El impulso se origina por la despolarización automática de las células del nodo sinusal. Estas células del nodo sinusal se encuentran debajo de la cava superior, ¿no? En la aurícula izquierda, en la parte lateral de la aurícula derecha, perdón, debajo de la cava superior. Ahí se encuentra el nodo sinusal. Es el punto donde se origina el impulso eléctrico que va a despolarizar a las aurículas, ¿no? El nodo sinusal es el órgano del corazón del tejido de conducción encargado de comandar. Es el que dirige. En este momento se despolarizan a determinada frecuencia todas las células del corazón. Es el que comanda. Es el que se despolariza más rápido. Acá está, comandando. Primero, onda P, QRS. Onda P, QRS. Onda P, QRS. Todo esto tiene un origen sinusal. Se originó el impulso acá. Y el impulso se conduce a través de la aurícula derecha, luego pasa a la aurícula izquierda por el haz de Bachmann y los haces internodales, despolarizando toda la aurícula, pasa al nodo auriculoventricular, se conduce acá por el haz de His,
para despolarizar tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo, ¿no? Acá nos da la onda P cuando despolariza eso y acá nos da el complejo QRS, ¿ya? Vean cómo cada latido muestra un complejo QRS, la activación auricular, ventricular, auricular, ventricular, repolarización, auricular, ventricular, repolarización, cada latido, ¿ya? Y nos da así el electrocardiograma de superficie. Acá tenemos el triángulo de Einthoven. Recuerden cuando Einthoven sumergió su brazo derecho en una solución electrolítica y el brazo izquierdo en otra solución electrolítica y la pierna izquierda en otra solución electrolítica. De tal manera que se forma un triángulo, el triángulo de Einthoven. Entre el brazo derecho y brazo izquierdo de uno, entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda de 3 y entre el brazo derecho y la pierna izquierda de 2, ¿no? Se forma un triángulo, que obviamente no es un triángulo equilátero, pero por motivos didácticos y por motivos prácticos, vamos a hacer que parezca un triángulo isósceles, ¿no? Un triángulo equilátero, perdón. Nosotros también sabemos que no solamente tenemos derivaciones de las extremidades, de uno, de 2 y de 3, de uno, de 2 y de 3. También tenemos derivaciones unipolares como el ABR, ABL y ABF, que representa, si consideramos el cero en el punto medio de este triángulo, cuando este punto medio se vuelve negativo y acá positivo, decimos que es ABR. Esto negativo y esto positivo se denomina ABL. Esto negativo y la pierna izquierda positiva se denomina ABF, ¿no? Derivaciones de las extremidades también, del plano frontal. Estos son en el plano frontal, ¿ya? Pero también colocamos electrodos en el plano horizontal. B1, B2, B3, B4, B5 y B6. B1, cuarto espacio intercostal, borde derecho. Cuarto espacio intercostal, borde izquierdo. El B4 en el quinto espacio intercostal, a la altura de la línea media clavicular. Entre ambos se encuentra B3, entre B2 y B4, B3. B5 en la línea axilar anterior y B6 en la línea axilar media, ¿no? Y vemos cómo cada una de estas derivaciones ve una morfología diferente del electrocardiograma. Acá vemos la onda P positiva y acá en ABR vemos la onda P negativa. Acá vemos en D2 una onda R bien positiva, ¿no? Y acá vemos en ABL una onda Q negativa, ¿no? Un complejo QRS negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es el mismo latido, ese mismo complejo es visto con una morfología diferente dependiendo de la derivación en la que nos encontremos. Acá tenemos un electrocardiograma. Cuando tenemos un electrocardiograma, tenemos que evaluar primero cuál es el estándar que se ha usado. Acá vemos que 1 milivoltio, acá está el estándar, este, eh, 10 milivoltios, ¿no? A 1 milivoltio equivale a 10 cuadraditos, 10 cuadraditos, ¿no? 10 cuadraditos. Acá tenemos también la velocidad del papel. La velocidad del papel en este caso no está graficado acá, ha sido recortado, pero es 25 milímetros por segundo, ¿no? Entonces nosotros decimos, para saber qué frecuencia tiene, contamos el número de cuadrados pequeños. Acá tenemos 10, 11, 12, 13, 14 cuadrados. 1500 entre 14 cuadrados nos da más o menos 110 latidos por minuto, ¿no? Entonces, este paciente tiene taquicardia. Si nosotros hemos dicho que la frecuencia cardíaca normal va entre 60 y 90, este paciente tiene una taquicardia, ¿no? Tiene una taquicardia, ¿no? Rítmico, sí, porque todas las RR son regulares, ¿no? La distancia, acá hay 14 cuadrados, y acá 14 cuadrados, 14 cuadrados, 14 cuadrados, 14 cuadrados, y contamos todos los RR, 14 cuadrados, 14 cuadrados, todos son regulares, iguales. Entonces, una taquicardia regular, de 110 latidos por minuto, 110 latidos por minuto, ¿no? Si es la onda R, decimos que es la frecuencia ventricular, ¿no? Porque la onda R o QRS, el complejo QRS representa la despolarización del ventrículo. Entonces, el ventrículo se está despolarizando en forma regular a 110 latidos por minuto. Es una taquicardia con una frecuencia ventricular de 110 latidos por minuto. Ahora vemos la onda P. ¿Todos los complejos QRS están precedidos por onda P? Sí, P, P, todos tienen P, están precedidos por onda P, ¿no? P, acá hay una P,
Vean cómo la morfología es distinta. Acá se ve positiva y acá se ve negativa, ¿no? Pero todos son onda P. Es porque estamos viendo de derivaciones distintas. Acá también en B3 P positiva, B4 P positiva, B5 P positiva, B6 P positiva, ¿no? Todos los complejos QRS. La distancia entre la P y P también es 14 cuadraditos. Entonces, hay una frecuencia auricular entre P y P, que es regular también, y una frecuencia ventricular que también es regular. Frecuencia auricular y frecuencia ventricular son regulares. La frecuencia auricular precede a la frecuencia ventricular. Entonces la activación viene de aurícula a ventrículo, de aurícula a ventrículo, ¿no? Y luego hacemos la medición de los PR. ¿Cuántos cuadraditos hay desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS? Acá tenemos 3 más 2 son 5, 20. 20 por cero, perdón, 5 cuadrados, ¿no? 5 por 0,04, 200 milisegundos, ¿no? ¿Cuánto valía el PR, dijimos, normal? De 120 a 200 milisegundos. O sea, es un PR normal, ¿no? La conducción a través del nodo AB es normal, ¿no? Entonces acá tenemos una taquicardia auricular. No sabemos si es sinusal todavía, porque para ver si es sinusal tenemos que ver si la activación de la aurícula se ha originado en el nodo sinusal. Ahí vamos a ver, ustedes ya saben la característica para saber si es una taquicardia sinusal. Tenemos que ver una taquicardia sinusal, una despolarización auricular, la onda P en D2 tiene que ser positiva y en ABR tiene que ser negativa. ¿Es positiva en D2? Sí. ¿Es negativa en ABR? Sí. Es una taquicardia sinusal. Taquicardia sinusal. ¿Por qué? Porque se origina en la parte superior derecha del corazón, ¿no? Justo donde está el nodo sinusal. ¿Ya? Es una taquicardia sinusal. Tenemos que ver acá cómo sabemos que es una taquicardia sinusal. Hemos dicho que una taquicardia sinusal se observa fundamentalmente en las derivaciones del plano frontal. Es decir, necesitamos los electrodos que están colocados en ABR, en el brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierda, ¿no? Para formar el triángulo de Intoven, ¿ya? Entonces, si la aurícula derecha está acá, ¿no? Y se despolariza del lado derecho hacia el lado izquierdo, de arriba hacia abajo, entonces el vector de despolarización auricular va a tener esta dirección. Vamos a dirigirlo así. El vector de despolarización auricular va a tener esta dirección. Se va a dirigir de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Vamos a dibujarlo acá. ¿Qué significa? Que en la derivación de uno, si lo representamos, trazamos 90 grados aquí, vamos a ver que en D1 este vector se va a ver positivo, en D2 se va a ver positivo, ¿no? Entonces se va a ver, en la derivación D2 se va a ver positivo y se va a ver más grande porque esta dirección sigue más o menos la dirección de D2. Entonces se va a ver una onda P positiva en D2, bien grande, ¿no? En ABR, ¿cómo se va a ver en ABR? En ABR, que representa el centro con el brazo derecho, ¿no? Acá está la parte positiva y acá en el centro la parte negativa. Este es el vector, este es el eje de ABR. Este vector se va a representar aquí alejándose de ABR. Entonces se va a ver en ABR este vector de despolarización de la aurícula se va a ver negativo. Entonces una despolarización sinusal va a verse en D2 positivo y en ABR negativo. En ese caso ahí vemos que es una arritmia sinusal, ¿ya? Pero una taquicardia sinusal. Acá tenemos el triángulo de Intoven. D1 se forma por el brazo derecho y brazo izquierdo. La parte positiva está acá y la parte negativa en D1 está acá. D2, la parte positiva está en los miembros inferiores y la parte negativa en el brazo derecho. D3, la parte negativa en el brazo izquierdo y la parte positiva en la pierna izquierda. ¿Ya? Entonces, ya, la flecha está dirigida hacia abajo. En D2, en ABF también la flecha está dirigida hacia abajo. Acá es el punto negativo, el punto medio es el punto negativo. ¿Ya? Como es un triángulo equilátero, d uno
se representa acá como 0 grados, de 1 a 0 grados, arbitrariamente. En el eje cartesiano, normalmente lo que va hacia arriba es positivo y lo que va hacia abajo es negativo, ¿no? Y lo que está hacia la derecha es positivo y lo que está a la izquierda es negativo en el plano cartesiano. Pero arbitrariamente en el triángulo de Intoven se ha considerado que todo lo que está hacia abajo es positivo y todo lo que está a la derecha es positivo, ¿ya? Entonces, acá tenemos 0 grados en uno, 0 grados, tenemos acá 90 grados positivo, 90 grados positivo, acá tendríamos 90 grados negativo, ¿no? 90 grados negativo, ¿ya? En ABL, en ABL está el eje menos 30 grados, en D3 menos 60 grados. En D2 está más 60 grados, ¿ya? En ABR negativo, más 210 o este, más 30 grados también, ¿no? Entonces, el eje eléctrico del corazón o el eje eléctrico de la onda P, nosotros lo vamos a definir de acuerdo a, si tenemos acá un vector, el vector de la despolarización de la aurícula se dirige de arriba hacia abajo, derecha a izquierda, vamos a ver que se va a ver positivo, va a ser más o menos, va a seguir esta dirección, más o menos esta dirección, que es muy paralela a D2. O sea, el eje de la onda P es más o menos más 60 grados, más 60 grados, ¿ya? Más 60 grados. Entonces, ya hemos dicho, para que sea un ritmo sinusal, la despolarización se origina en el nodo sinusal, y se despolariza hacia la izquierda y hacia abajo, dándonos una P positiva en D2, P positiva en D2 y P negativa en ABR, ¿no? Cuando vemos esto, decimos que es un ritmo sinusal. La aurícula se despolariza a partir de la aurícula izquierda del nodo sinusal, ¿ya? Acá vemos también la despolarización, este es el triángulo de Einthoven. Acá vemos en cada derivación, se ve cada onda se ve diferente en el en cada derivación, ¿no? La onda R se ve de una manera en D1 y se ve de una manera en B6. En ABR se ve negativo, en ABL se ve positivo, ¿no? Dependiendo de la derivación en la que nos encontremos. Hemos visto qué características tiene el papel del electrocardiograma y hemos visto también cómo se despolariza la aurícula. Primero la aurícula, dándonos la onda P, y luego el ventrículo, dándonos el complejo QRS. Y el intervalo que vemos acá, el segmento PR, el intervalo viene de acá, desde el inicio, pero el segmento viene después de la onda P hasta el inicio del QRS. Este es el paso a través del nodo aurículo ventricular, ¿ya? Esto solamente es para representar lo que vimos en antes, ¿no? Cuando se despolariza la aurícula a través del nodo sinusal, el eje de la aurícula viene de arriba hacia abajo, es positiva en D1 y es positiva en D1, positiva en D2, ¿no? Y puede ser negativa o isoeléctrica en D3, dependiendo si la aurícula izquierda está grande o la aurícula derecha está grande, ¿no? Acá vemos las derivaciones, cómo se ven cada una de las derivaciones, cómo se activa. Luego que se ha despolarizado la aurícula, comienza la despolarización del ventrículo, ¿no? Tenemos acá el nodo aurículo ventricular, ¿no? Este nodo aurículo ventricular da el haz de His, la rama derecha, luego da la rama izquierda, da primero una ramita acá para el septum, luego da la rama posteromedial y la rama anterolateral, ¿ya? Anterolateral. Esta es la rama izquierda y esta es la rama derecha. Y a cada una rama para despolarizar inicialmente el septum. Entonces vean cómo cuando se conduce a través del tejido de conducción, cuando el impulso eléctrico llega al haz de His, va a despolarizar primero el septum, ¿ya? La cara interna del septum dándonos el primer vector. Luego despolariza este vector, el segundo vector, y finalmente nos da el tercer vector, ¿no? Todo esto muy rápidamente antes de los 120 milisegundos, es decir, antes de 3 cuadrados, antes de 3 cuadrados, ¿ya? 3 cuadrados del electrocardiograma, ya se despolarizó todo el ventrículo.
¿ya? Antes de 3 cuadrados. Normalmente es entre 1 y 2 cuadrados, entre 0,04 o 0, un cuadrado y medio, 0,06 a 0,08. Pero se puede tomar como 120 como menos de 3 cuadrados, para que se despolarice todo el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Entonces, de acá a acá, desde el inicio del QRS, aquí hasta el final del QRS, ¿no? Todo esto normalmente debe durar entre 0,06 segundos a 0,8 o 0,10. 0,8 o 0,10 segundos, ¿ya? Es decir, entre un cuadrado y medio y 2 cuadrados y medio debe durar todo eso. Cuando el haz de Higgs se encuentra en buenas condiciones, ¿no? Buenas condiciones, ¿no? Ahí está la forma en que se polariza. Y vamos a tener un electrocardiograma como este, ¿no? Ya vimos inicialmente, vimos este electrocardiograma, perdón, vimos electrocardiograma. Acá tenemos un electrocardiograma donde vemos que el QRS dura 2 cuadrados más o menos, ¿no? O sea, 0,08. Y acá tenemos un electrocardiograma donde el QRS dura, acá inicia el QRS y acá termina el QRS, ¿no? ¿Cuánto mide? A ver, 1, 2, 3 cuadrados y medio. 3 cuadrados y medio. Eso sería 140 milisegundos. Hemos dicho que lo normal del QRS es entre 0,6 y 0,10, ¿no? O menos de 0,12. Y acá mide 0,14. Entonces el QR se está prolongado. La conducción dentro del ventrículo no es tan rápida, es un poco lenta. Hay un bloqueo intraventricular. Es importante ver eso. Cuando queremos ver una taquicardia, tenemos que ver la morfología del complejo QRS. ¿Esa taquicardia es de complejo ancho o de complejo angosto? Si mide menos de 0,12, es de complejo angosto. Si mide de 0,12 a más, es de complejo ancho. ¿Ya? Entonces, este es un ritmo sinusal. No está en taquicardia porque aquí hay cerca de, a ver, 15, 16 cuadrados, menos de 100 latidos por minuto. No es una taquicardia, pero la conducción conduce con imagen de bloqueo de rama. En este caso, vemos R predominante en B1, es un bloqueo de rama derecha, ¿no? Es un ritmo sinusal. ¿Por qué decimos que es sinusal? Porque es positivo en D2 y negativo en A-ver, ¿ya? Negativo en A-ver. Aquí vemos cómo la morfología del QRS, de acuerdo a la derivación, ¿no? Vemos cómo la R cada vez va creciendo conforme nos alejamos de B1 y nos acercamos a B6. B1, la R más chiquita, va creciendo, B3, B4 más grande, B5 más grande y B6 más grande. ¿Por qué? Porque el eje del QRS se dirige hacia B6, ¿ya? El eje del ventrículo izquierdo. Acá tenemos otro electrocardiograma, tenemos la onda P positiva en D2, negativa en ABR, ritmo sinusal, ¿no? El PR, el intervalo PR, son 4 cuadrados, 4 por 4, 16, 0,160 segundos, está dentro del rango normal, ¿no? Es un ritmo sinusal. ¿Ya? Vean cómo en este electrocardiograma que tenemos un solo complejo por cada trazado, no podemos ver la frecuencia cardíaca. No nos ayuda un solo complejo. A veces algunos recortan el electrocardiograma, ponen un solo complejo. No, necesitamos por lo menos ver tres para determinar la frecuencia cardíaca, ¿no? Para ver si hay arritmia o no. La automaticidad. Acá no es una taquiarritmia, pero tenemos que ver de todas maneras. El nodo sinusal tiene células automáticas, es decir, que se despolarizan rápidamente. En diástole, en la fase 4 se despolarizan con una pendiente bien alta, bien rápida, de tal manera que la frecuencia cardíaca se acelera. En cambio, las otras células de la fibra de Purkinje o del nodo AB, su pendiente de despolarización es más lenta, más prolongada, por lo tanto, su frecuencia también es más baja, ¿no? La del nodo sinusal varía entre 60 y 90, en cambio la del nodo AB es menos de 60, 60 a 45, y de la fibra de Purkinje pueden ser de 30 a 20, ¿ya? De frecuencia, de frecuencia cardíaca. También un paciente que tiene una taquicardia
La taquicardia puede ser producida por el marcapaso. Un marcapaso es un equipo, es un dispositivo que contiene una batería que genera potenciales eléctricos que estimulan a través de este cable en el ventrículo y despolarizan el ventrículo, dando, acá tiene esta espiga, despolariza el ventrículo, es un marcapaso que está despolarizando el ventrículo. En cambio, este de acá, el de la izquierda, muestra pues un cable aquí y otro cable, tiene dos cables. El primer cable despolariza la aurícula y el segundo cable despolariza el ventrículo. Este cable tiene acá uno solo, es un marcapaso unicameral, un solo cable. Solamente despolariza la cámara ventricular, nada más. En cambio, este marcapaso que es bicameral despolariza la cámara ventricular y también la cámara auricular, ¿ya? Es más fisiológico. Acá tenemos una sola espiga que despolariza el ventrículo y acá tenemos dos espigas. Primero se activa el marcapaso auricular en esta espiga y segundo el marcapaso ventricular con esta espiga, ¿ya? Acá tenemos que familiarizarnos cómo es un ritmo normal, ¿no? Acá tenemos una frecuencia cardíaca, ¿no? Una frecuencia cardíaca de 73 latidos por minuto, ¿no? La distancia RR es 822 milisegundos, ¿no? Aquí hay 10, 20, ¿no? 20 que equivale a 0,822 milisegundos, ¿no? 1500 entre 20 nos da pues 74 latidos por minuto, ¿no? Entonces, este paciente está en un ritmo sinusal, vamos a ver, P positiva en D2, negativa en ABR, sí, ritmo sinusal, no tiene taquicardia, ¿no? Es un electrocardiograma normal. Revisamos el complejo QRS. Veamos acá, el complejo QRS. ¿Cuánto dura el complejo QRS? Más o menos 2 cuadrados. 2 por 0,04, 0,08. Está dentro de lo normal. Menos de 0,12, menos de 0,10, ¿no? Pero vean acá cómo nosotros hemos dicho que la onda P, después de la onda P sigue un espacio isoeléctrico y luego viene el complejo QRS, ¿no? Así hemos dicho que viene, ¿no? Y esto de acá se llama segmento PR. Vean cómo acá el segmento PR es bien cortito, ¿no? Y empieza con una especie de meseta, una subida, como una pendiente, ¿no? Esta se llama onda delta, onda delta. Vamos a verlo después, ¿ya? Acá tenemos un electrocardiograma también. Acá tenemos una RR', el complejo QRS dura más de 3 cuadrados, tiene un bloqueo de rama derecha, ¿ya? Ritmo sinusal, vamos a ver, P positiva en D2, negativa en ABR, negativa en ABR, positiva en D2, sí, es un ritmo sinusal. Acá tenemos un paciente con una frecuencia de 99 por minuto, no llega a 100, está taquicárdico, pero no es una taquicardia, no sobrepasa de 100, ¿no? Todo complejo QRS está precedido de onda P, la onda P es positiva en D2 y negativa en ABR, taquicardia sinusal, ¿no? Taquicardia sinusal. Acá tenemos un paciente que los intervalos RR son más lentos, 10, 20, 25, 26, 27, 28, 1500 entre 28, una frecuencia más o menos de 56 latidos por minuto. Está en bradicardia, ¿no? Es una bradicardia. O sinusal dice acá. Acá dice que es sinusal, la máquina lo interpreta automáticamente como sinusal. Vamos a ver, positivo en D2, sí. Negativo en ABR, sí. Es una taquicardia sinusal. Una bradicardia sinusal, menos de 60 latidos, ¿no? Lo cual, el hecho lo cual no significa que sea patológico. Hay personas que tienen normales que tienen frecuencias cardíacas incluso menores de 50 por minuto, ¿ya? El hecho de que tenga una bradicardia menos de 60 no significa que sea normal, ¿ya? Acá tenemos igual un paciente con ritmo sinusal también, P positiva en D2, negativa en ADR, otra vez positiva en D2, negativa en ADR, otra vez positiva en D2 y negativa en ADR. Este es para que se memoricen positiva en D2, negativa en ADR, positiva en D2, negativa en ADR, ¿ya? Este paciente, ¿qué tiene acá? ¿Cuántos cuadrados hay acá? 10, 20, 30, 45. 1500 entre 45. Su frecuencia cardíaca está en 34 por minuto, ¿no? Una bradicardia.
Las ondas P, no, las ondas P no. Las ondas P tienen una frecuencia diferente, ¿no? El complejo QRS y las RR tienen una frecuencia de 34 por minuto, pero en cambio las ondas P son mayores, ¿no? Son mayores. La frecuencia auricular es mayor que la frecuencia ventricular. Hay una disociación. La aurícula se despolariza por un lado y el ventrículo se despolariza por otro lado, ¿ya? Onda P, onda P, onda P, ¿ya? No hay una concordancia ni una simetría entre las P y el QRS. Aquí hay un bloqueo auriculoventricular, ¿no? Aquí vemos una arritmia, ¿no? Normal. Aquí hay un complejo que se está adelantando, un complejo prematuro. En este caso, el complejo prematuro es de origen ventricular. ¿Por qué decimos que es ventricular? Porque el complejo QRS es ancho. Este complejo mide más de 3 cuadraditos. Lo normal es que mida como esto, 2 cuadrados nada más. Entonces, este es un complejo ancho. Prematuro sí, porque se adelanta. El siguiente latido debió venir más o menos por acá, ¿no? A una frecuencia de 80 por minuto. En cambio, acá se ha adelantado un complejo prematuro ancho de origen ventricular. Aquí no está precedido de onda P. No hay onda P acá. Acá tiene onda P, QRS. Acá no hay onda P, QRS. P, QRS. P, QRS. Y acá un latido prematuro también, ¿no? Es un complejo prematuro de origen ventricular. Pero el motivo de esta clase es para ver las taquicardias supraventriculares, ¿no? Pero para comprender eso tenemos que diferenciarla de las ventriculares. Hay varios mecanismos para que se produzca una taquicardia supraventricular. Hay varios mecanismos, que fundamentalmente son tres mecanismos. El más frecuente es el circuito de reentrada. Reentrada es el mecanismo de reentrada. Normalmente, normalmente, cuando se genera un impulso en el nodo auriculoventricular, el impulso en el, perdón, el nodo sinusal, el impulso se inicia en el nodo sinusal, se conduce por los asas intranodales, llega al nodo auriculoventricular, va a las de His, la fibra de Purkinje y ventrículo, y ahí termina. Se inicia en el nodo sinusal y termina en la fibra de Purkinje. Y se extingue. Ese impulso, esa despolarización se extingue. Y viene ya el segundo latido. Viene otra despolarización del nodo sinusal. Cuando hay un circuito de reentrada, ese impulso que se originó en alguna zona del corazón se perpetúa, regresa, da la vuelta, forma un circuito a través de un obstáculo anatómico funcional. Da la vuelta. El mismo impulso que se originó va dando vuelta alrededor del corazón y despolarizando en forma secuencial todo el corazón, constantemente, ¿ya? Ese se llama una taquicardia por reentrada. El mecanismo es reentrada. El impulso eléctrico viene por una zona y se conduce, regresa por otra zona y vuelve a conducirse. Es el circuito de reentrada. ¿Por qué se producen estos circuitos de entrada? Se producen porque el corazón no es una estructura lisa, es una estructura que tiene orificios, que tiene cicatrices, que tiene varias estructuras fibrosas que no conducen y sirven de obstáculos anatómicos. Puede formarse una taquicardia utilizando como centro o como centro alrededor del cual va a ir el impulso eléctrico a través de esta zona, ¿no? Esta zona es al costado de del foramen oval, de la cava superior y del nodo AB. En esta zona puede formarse un circuito de reentrada. Este es el reentrada nodal, una reentrada nodal. Pueden formarse circuitos de reentrada también en la aurícula derecha, en la aurícula izquierda, ¿no? Esos son los mecanismos de reentrada. ¿Cómo funciona el mecanismo de reentrada? Para que exista un mecanismo de reentrada tiene que haber dos vías por donde se conduzca el impulso eléctrico, ¿ya? Estas dos vías deben tener una característica importante. Deben tener una vía alfa, que denominamos alfa, que es de conducción lenta, y una vía rápida, que tiene un periodo refractario rápido, lento, prolongado, ¿ya? Entonces, cuando el impulso eléctrico viene por acá normalmente, viene, estimula desde la aurícula, llega al ventrículo y pasa, ¿no? Pero ¿qué pasa? A veces, a veces cuando el impulso eléctrico viaja por acá, encuentra un obstáculo, encuentra las células que están acá en periodo refractario, por alguna razón están en periodo refractario. Entonces, el impulso eléctrico ya no se conduce por esta zona, sino solo por esta zona. Y como esto todavía no se ha despolarizado porque está en periodo refractario, el impulso eléctrico viene, regresa y regresa por acá y empieza a activar así y se forma un circuito de reentrada que va estimulando, estimulando, se genera el impulso así, provocando una taquicardia por reentrada.
mecanismo de reentrada. ¿Ya? ¿Qué características tiene un mecanismo de entrada? Tiene que haber un sustrato anatómico alrededor de una cicatriz, alrededor de un orificio natural. Los mecanismos de reentrada empiezan abruptamente. ¿Qué dice un paciente con taquicardia? Mi taquicardia empezó hace 5 minutos. Empezó a las 5:45, a las 6. Lo dice inmediatamente. Es un inicio abrupto. Es diferente que diga que la taquicardia empezó primero poco a poco. Empezó con 80 por minuto, 90 por minuto, 100 por minuto, 120 por minuto, 130 por minuto. Es un inicio progresivo, lento, ¿no? Va aumentando la frecuencia lentamente y también termina lentamente. En cambio, cuando es una taquicardia por entrada, generalmente empieza de frente. Está en 60 por minuto y de un momento a otro se pasa a 180 por minuto o 150 por minuto. Esta característica esta, este inicio rápido, súbito y abrupto es lo que caracteriza a una taquicardia por entrada. ¿Ya? También hay otros mecanismos. La taquicardia la reentrada no es el único mecanismo de una arritmia. También existe arritmias o taquicardias producidas por automaticidad anormal. Hemos dicho, hemos dicho que el nodo sinusal tiene una automaticidad normal, ¿no? Esta pendiente tiene esta magnitud. ¿Qué pasa si por alguna razón, estimulación adrenérgica, cafeína o algún fármaco, hacemos que esta pendiente sinusal se incremente y se vuelva, la pendiente sea mucho más alta, ¿no? Mucho más alta. Por lo tanto, la frecuencia del nodo sinusal va a ser mayor. En lugar de estar entre 60 y 90, va subiendo 90, 100, 110, 140, 150. Va subiendo poco a poco. Eso es por automaticidad anormal. Es una taquicardia sinusal inapropiada, taquicardia automática auricular, taquicardias automáticas de la unión, ¿no? Se debe a que la fase de despolarización diastólica, esta fase 4, eh, tiene una pendiente muy elevada, lo cual hace que los potenciales de acción se produzcan más precozmente, ¿no? A una frecuencia mayor. Eh, Esta automaticidad anormal, este mecanismo, tiene algunas características. A diferencia del mecanismo de reentrada que es abrupto, en esto el inicio es gradual y también empieza a desacelerar poco a poco. Entonces es una taquicardia sinusal inapropiada que empieza acelerándose y también va disminuyendo poco a poco la frecuencia cardíaca, ¿no? La estimulación adrenérgica lo estimula. El estrés puede acelerar esta automaticidad normal, ¿ya? Y hay otro mecanismo que se llama actividad gatillada, ¿no? Se llama por postdespolarizaciones tempranas o tardías, ¿no? Esto se debe a que el potencial de membrana de las células automáticas oscila por mecanismos metabólicos o por problemas de canales de calcio, tóxicos o farmacológicos. El potencial de acción de esta membrana se altera y puede dar arritmias. En este caso, esto no es supraventricular, una torcida de punta es una taquicardia ventricular, ¿no? Pero solamente para explicar el mecanismo, ¿no? Entonces, hay postdespolarizaciones tempranas y tardías, ¿no? ¿Cuántos tipos de taquiarritmia tenemos? Esta vez vamos a tratar acerca de las taquiarritmias supraventriculares, que se originan en la parte superior del corazón por encima del ventrículo, ¿no? Tenemos la taquicardia sinusal, vemos si es taquicardia sinusal, el, el impulso eléctrico se origina en el nodo sinusal con un eje de onda P en aproximadamente 60 grados, que es positiva en D2 y negativa en ADR, ¿no? Taquicardia sinusal, y con una frecuencia más de 100 por minuto. Puede ser una fibrilación auricular, que múltiples células de la aurícula empiecen a despolarizarse en forma caótica y también nos da una frecuencia rápida. La diferencia está que la fibrilación auricular nos da un intervalo RR bien irregular, como vamos a ver después. Y el flúter auricular es un mecanismo de reentrada también que se produce dentro de la aurícula a frecuencias rápidas también, ¿no? También pueden haber taquicardia paroxística supraventricular que se puede originar en alguna parte de la aurícula o en el nodo aurículo-ventricular. Taquicardia paroxística supraventricular. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una taquicardia supraventricular? Son taquicardias que se originan o conducen
a través de las aurículas, es decir, se originan en la aurícula supraventricular, se originan en la parte superior. Puede ser esta taquicardia supraventricular en las aurículas o incluso en el nodo aurículo-ventricular, ¿ya? Y luego de haberse originado acá la arritmia, por un mecanismo de reentrada, por automaticidad normal, por lo que ustedes quieran, luego de haberse originado acá en la parte superior, se va a conducir a través del haz de His en forma normal. Por lo tanto, esta taquicardia, este aumento de frecuencia cardíaca por el mecanismo que sea, va a activar la aurícula y la aurícula va a activar a los ventrículos. Y como el ventrículo se conduce normalmente por el sistema de haz de His, el complejo QRS se va a hacer angosto, normal, porque se activa normalmente en la misma secuencia el haz de His, la fibra de Purkinje, sin ningún tipo de bloqueo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver acá es un paciente que tiene intervalos RR, es decir, despolarización del ventrículo rápida, ¿no? 1500 entre 10, 150 latidos por minuto, ¿no? Le dimos cuántos cuadraditos pequeños hay, acá hay 10. 1500 entre 10, 150 latidos por minuto, ¿ya? Como marca acá. Acá vemos. ¿Cómo sabemos que este es un complejo angosto? Vamos a magnificar esta zona, vemos acá. ¿Cuántos cuadrados tiene? Uno y 2. Menos de 3 cuadrados, ¿no? Menos de 120 milisegundos mide el complejo QRS. Este es un QRS estrecho. QRS estrecho, sinónimo de taquicardia supraventricular. Ahora, esta taquicardia supraventricular, por lo general, empieza abruptamente. El paciente puede tener palpitaciones, dolor de pecho, dificultad para respirar, aturdimiento, ¿no? Y en algunos casos, dependiendo de la edad, puede tener algunos factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Enfermedad coronaria, hipertensión, problemas valvulares, ¿ya? Se caracterizan porque generalmente pueden terminar espontáneamente, por eso se llama paroxística, va y viene, ¿no? O requerir una intervención, una medicación, adenosina, verapamilo, cualquier cosa que bloquee la conducción, el mecanismo de reentrada o una descarga eléctrica, ¿no? Esta taquicardia, que para una persona joven no podría causarle problemas, 150 por minuto, para una persona anciana podría descompensarlo e incluso darle insuficiencia cardíaca, descompensar su insuficiencia cardíaca y producirse un edema pulmonar por congestión pulmonar. ¿Ya? Aquí vemos, entonces, ¿qué vemos acá? Frecuencia cardíaca de 100 por minuto con complejo QRS angosto. Taquicardia supraventricular. RR regular. 10 cuadrados, 10 cuadrados, 10 cuadrados, 10 cuadrados. Taquicardia regular, ¿no? De 150 por minuto con complejo QRS angosto. Esa es la descripción de este electrocardiograma. ¿Ya? Cuando tenemos una taquicardia paroxística supraventricular, hemos dicho que esto no se trata de una fotografía. Tiene que verse el contexto del paciente cuando se está tomando un electrocardiograma. ¿Es un paciente que tiene factores de riesgo cardiovascular? ¿Sí o no? ¿Es hipertenso, tiene enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca, miocardiopatía, algún tipo de valvulopatía o soplo? ¿Tiene fibrilación auricular, es decir, intervalos RR irregulares del QRS? ¿O tiene un síndrome del seno enfermo, ¿no? Que le predispone a bradicardias y por momentos taquicardias? ¿O no tiene nada de eso? Y simplemente lo único que tiene es un paciente normal que hace deporte que de un momento a otro presentó taquicardia paroxística supraventricular aislada, sin factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Esto generalmente se produce en personas jóvenes. La taquicardia paroxística supraventricular aislada se produce en jóvenes y la que tiene factores de riesgo se produce en personas de más edad, ¿no? Estas taquicardias de complejo angosto pueden ser de tres tipos. Si uno tiene una taquicardia, así como la que vimos acá, esta taquicardia de complejo angosto pueden ser de tres tipos, ¿no? Una taquicardia auricular, es decir, que el impulso eléctrico se originó en alguna parte de la aurícula, ¿no? No sinusal, no estamos hablando del sinusal, ¿ah? En alguna parte de la aurícula, ¿no? Puede ser acá abajo, ¿no? Por lo tanto, el eje de despolarización podría ir de abajo hacia arriba, ¿no? Una taquicardia auricular puede ser una taquicardia de reentrada nodal aurículo-ventricular, es decir, que hay un mecanismo de reentrada a nivel del nodo aurículo-ventricular, un mecanismo de reentrada, ¿no? O puede ser un mecanismo de reentrada aurículo-ventricular.
Esto se debe a una vía anómala. Una vía anómala. ¿Qué es una vía anómala? Es un fascículo muscular que conecta anormalmente la aurícula con el ventrículo. La única conexión normal que existe entre la aurícula y el ventrículo es el nodo AB. El resto del tejido que rodea tanto la aurícula, que separa la aurícula del ventrículo, es un tejido fibroso, es un tejido fibroso donde se implantan las válvulas auriculoventriculares. Es un tejido fibroso. Por lo tanto, está aislado. Los impulsos no se conducen de aurícula a ventrículo, se conducen de aurícula por el nodo auriculoventricular al haz de His, Purkinje y ventrículo. Esa es la forma en que se conduce. ¿Ya? Cuando no se conduce eso y hay una vía anómala, se denomina taquicardia de reentrada auriculoventricular. ¿Ya? Vemos acá en amarillo, tenemos las taquicardias de reentrada auriculoventricular, que son más frecuentes en una población joven, en niños. Y conforme avanza la edad, se hacen más frecuentes la taquicardia auricular y la taquicardia de reentrada nodal. ¿Qué tenemos acá? Ya lo vimos anteriormente. P positiva en D2, negativa en ABR, sinusal, cada P sigue a un complejo QRS, ¿no? La taquicardia sinusal, el complejo angosto. Tenemos las que tenemos también los escapes nodales, cuando hay bradicardia, cuando el nodo sinusal no se despolariza y se despolariza y el complejo que no tiene onda P, que es un ritmo de escape, es angosto, se denomina escape nodal, cuando es ancho, escape ventricular. Acá tenemos un complejo QRS, acá tenemos un complejo QRS, P, QRS, P, QRS. Acá no hay P y el QRS es ancho, ¿no? Es un complejo ventricular prematuro porque se adelantó. Y acá hay un determinado número de cuadrados y en lugar de que el siguiente complejo venga recién acá, se adelantó. Un complejo prematuro ancho. Como no está precedido de onda P y como es ancho, decimos que es ventricular. Acá tenemos una salva de taquicardias, ¿ya? Vean cómo acá tiene onda P, QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS, ¿no? P, QRS, ¿ya? P, QRS. Y acá hay una salva de taquicardia. En amarillo vemos una frecuencia cardíaca irregular, irregular pero rápida, más rápida que el basal. Se llama una taquicardia, ¿no? Supraventricular porque la morfología del complejo QRS es igual al de base, ¿no? Al de base, es igualito. Este QRS es igualito que este. Este QRS es igualito que este, ¿no? Taquicardia supraventricular. Salvo. Acá tenemos tres latidos también de taquicardia supraventricular, ¿no? Una salva supraventricular con tres latidos, ¿ya? Un complejo prematuro supraventricular, una onda P con un complejo QRS. Las extrasístoles supraventriculares son de complejo angosto, como se ve acá. Angostos están precedidos por onda P. Las ventriculares son complejos anchos y no están precedidos de onda P. Acá tenemos igual una arritmia supraventricular, ¿no? Acá tenemos onda P, P, QRS, P, QRS. Mire, esta P es positiva, esta P es negativa. P positiva, P positiva, P positiva, ¿no? Un marcapaso auricular migratorio. Varias ondas auriculares están comandando el ventrículo. ¿Ya? Tenemos una bradicardia con un complejo ventricular prematuro. Supraventricular prematuro. Porque acá tiene onda P. ¿No? Acá tiene onda P. Complejo ventricular prematuro. Bradicardia sinusal. P, QRS ancho. P, QRS ancho. P, QRS ancho está bradicárdico. Y acá hay una onda P. Pero esta onda P no es igual a esta. Es un complejo auricular prematuro porque se adelanta, ¿no? Adelanta. Entonces nosotros podemos tener una eh, un paciente que tiene una vía anómala, que podría conducir el impulso eléctrico no solamente por el nodo AB, sino también por esta vía anómala, y formar un circuito de reentrada, producir una taquicardia por reentrada. ¿Ya? Es una taquicardia de la unión aurículo-ventricular. Acá se origina, el circuito de reentrada está acá,
y va despolarizando con complejo angosto al ventrículo. ¿Por qué angosto? Porque se conduce luego por el haz X normal. Ya tenemos un complejo ventricular prematuro, no está precedido por onda P. Igual, la fibrilación auricular. La fibrilación auricular se produce por múltiples focos de reentrada, múltiples focos. No solamente se produce en el nodo sinusal, sino en varias partes de la aurícula se produce el impulso eléctrico. Se caracteriza porque los RR son irregulares. Vean cómo acá los RR son irregulares. Acá tiene 6 cuadrados, 7 cuadrados, 4 cuadrados, 6 cuadrados, 7, 8. Todos los RR son irregulares. Cuando vean RR irregular, piensen en fibrilación auricular. La fibrilación auricular varía entre 90 y 150 por minuto. Normalmente debe estar alrededor de 150. Cuando está más bajo de 150, uno dice que hay un bloqueo. La conducción de la aurícula al ventrículo no es normal, ¿no? Porque todos estos impulsos eléctricos producidos por los focos auriculares quieren pasar por el nodo AB, sino que el nodo AB no le deja pasar. El nodo AB produce un bloqueo eh, uh, uh, debido a fisiológico, debido a que todas las frecuencias cardíacas no estimulan el ventrículo. ¿Ya? Como vemos en una fibrilación auricular RR, vemos acá hay 10, 20, 24 cuadrados. Aquí hay solo 21. Aquí hay solo 18. Aquí hay solo 17. Aquí 15, ¿no? Y aquí 25. Entonces, esto es una fibrilación auricular. En la línea de base se ve una irregularidad, así, ¿ven? Una irregularidad. Fibrilación auricular. Tenemos también otro paciente con fibrilación auricular. Los RR son distintos. La RR, la medición de KK es distinta que KK y KK, ¿no? Es una fibrilación. Vean cómo está la fibrilación auricular, ¿no? ¿Ven? Irregular, bien irregular, ¿no? Se acelera, se atrasa, se acelera, se atrasa. La fibrilación auricular da una activación caótica. Miren acá, todos los RR son distintos, 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 ¿no? Diferentes, ¿no? No ven onda P, no van a pensar que esta es la onda P, no, no es así. Son ondas de fibrilación, ondas F, ¿ya? Una activación caótica de la aurícula con una fibrilación auricular. Una fibrilación auricular puede eh, clasificarse como paroxística cuando tiene más de 2 episodios que duran menos de 7 días. Dice un paciente, he tenido 2 episodios de fibrilación auricular en los últimos 7 días, ¿no? Se llama paroxística. Si esta taquicardia, esta fibrilación auricular, esta taquicardia auricular con RR variable, se mantiene durante más de 7 días o requiere que le demos un medicamento para que revierta, ¿no? Se llama fibrilación auricular persistente, persistente. Permanente cuando ya pues ha tenido una cardioversión fallida o ya no se va a hacer nada más, simplemente se va a dar fármacos para controlar la frecuencia. Puede ser paroxística, más de 2 episodios que duran al menos de 7 días, persistente, dura más de 7 días o que requiere cardioversión o menor de un año. ¿Cómo clasificamos la fibrilación auricular? Es diferente tener una fibrilación auricular en un paciente que tiene una cardiopatía a una fibrilación auricular a alguien que no tiene cardiopatía, ¿no? Entonces, un paciente con fibrilación auricular en etapa uno es aquel paciente que tiene factores de riesgo modificables y no modificables asociados con la fibrilación auricular. Por ejemplo, la obesidad, por ejemplo, ¿no? La hipertensión son factores de riesgo modificables. Prefibrilación auricular, en riesgo está eso, ¿eh? Etapa uno en riesgo. Prefibrilación auricular, cuando hay algunas situaciones que demuestran que un paciente puede tener fibrilación auricular. Por ejemplo, una aurícula grande, una hipertrofia ventricular izquierda, eso predispone a que a la larga va a desarrollar fibrilación auricular. Etapa 2 es eso. Etapa 3 con fibrilación auricular. Ahí en ese grupo se agrupan pues la fibrilación auricular paroxística, la persistente de larga duración y la ablación exitosa. O sea, paciente que fue sometido a un tratamiento de electrofisiología
quemando las vías donde se originan más las fibrilaciones auriculares. Y una etapa 4 es una fibrilación auricular permanente. Ya no vamos a querer cardiovertirlo, ni descargarlo, ni hacerle un estudio electrofisiológico. Tiene una cardiopatía estructural grande, ya una aurícula gigante, mucha hipertrofia u otras comorbilidades que hacen que ya sea inútil intentar revertir los ritmos sinusales. ¿Ya? Es la etapa 4 de la fibrilación auricular. Ah, ¿a qué llamamos, cómo diferenciamos a la fibrilación auricular de una taquicardia paroxística supraventricular? Hemos dicho que la fibrilación auricular se produce con RR irregulares, ¿no? Medimos siempre los RR, si es irregular, tiene que ser fibrilación auricular. En cambio, en una taquicardia paroxística supraventricular, como se produce por mecanismos de reentrada, los RR son regulares, ¿ya? Empieza y termina abruptamente. Siempre se pregunta, cuando se está tomando el electrocardiograma, esto empezó, cómo empezó, cómo termina, ¿no? Cuánto ha durado, qué otros factores de riesgo tiene. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos tipos de taquicardia paroxística supraventricular existen? Digamos que los más frecuentes son tres. La taquicardia por reentrada, mecanismo de reentrada en el nodo auriculoventricular, una taquicardia por reentrada en el nodo auriculoventricular y una taquicardia por reentrada auriculoventricular. Reentrada auriculoventricular, es decir, utilizando una vía anómala. Y una taquicardia auricular focal, por un mecanismo pues, o de una actividad gatillada o automatismo anormal, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, este es un paciente que tiene un ritmo, sí, tiene P, acá tiene P, no veo que tenga P, no veo que tenga P, no parece ser una P. Lo que sí vemos es una espiga. Un marcapaso está, una espiga de marcapaso, una estimulación eléctrica con un marcapaso está despolarizando el ventrículo. Entonces es un paciente con marcapaso, ¿no? Espiga de marcapaso, complejo QRS con imagen de bloqueo de rama izquierda. Espiga de marcapaso, complejo QRS con bloqueo de rama izquierda. Acá no hay espiga de marcapaso y el complejo QRS es normal, ¿no? Entonces ya no, acá no ha requerido el marcapaso, ¿ya? Acá no ha requerido el marcapaso. Esta es una taquicardia irregular, irregular, ¿no? Los RR son distintos. Uno diría, pues, con el complejo QRS ancho es una taquicardia ventricular. No, pero como es irregular, ya decimos que es una fibrilación auricular con bloqueo de rama izquierda, ¿no? Con bloqueo de rama izquierda. No se trata de una taquicardia ventricular, a pesar de que es complejo ancho. Es una fibrilación auricular con bloqueo de rama izquierda, ¿ya? El flúter, el flúter es otro mecanismo de las arritmias, ¿ya? Otro mecanismo de las arritmias. Es también un mecanismo de reentrada. Acá buscamos dos aurículas, aurícula izquierda y aurícula derecha y aurícula izquierda, ¿no? Un flúter atípico, flúter típico se origina así, flúter típico, y un flúter atípico se origina así, ¿ya? Y nos da ondas de sierra acá. Como es un mecanismo de reentrada o reentrada, cada vez que, cada vez que esta reentrada ingresa nuevamente al corazón, produce estos dientes de sierra, ¿ve? Como un serrucho, ¿no? Es un flúter auricular, un serrucho bien regular, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo. Los RR son regulares. Son regulares. Miden los RR y todos miden 17 milímetros. 17 milímetros es un RR regular, ¿no? RR regular. Y vemos acá las ondas F de flúter como como un dientes de sierra, como un serrucho, ¿no? Es un flúter auricular, ¿no? RR regular con dientes de sierra. Acá también. RR regular con dientes de sierra. Flúter típico y flúter atípico. Acá tenemos también otro RR regular con dientes de sierra. ¿Qué cosa es? Un flúter auricular, ¿no? Flúter auricular. El flúter auricular también se puede escribir como 2-1, 3-1, 4-1, ¿no? Contamos. 1, 2, 3, 4, ¿no? Es un flúter auricular 4-1.
por cada cuatro ondas F de Flutter hay un complejo QRS. ¿Ya? 4-1. Puede ser 2-1, puede ser 3-1. ¿Ya? Cuando la taquicardia se produce en la unión, taquicardia de la unión aurículo-ventricular, va a despolarizar tanto al ventrículo hacia abajo, va a despolarizar tanto al ventrículo, el impulso eléctrico se origina acá y despolariza tanto al ventrículo como a la aurícula, ¿no? Entonces, acá nos va a dar, va a despolarizar y nos va a dar un complejo QRS y acá nos va a dar una onda P, ¿no? Una onda P de despolarización de la aurícula. ¿Ya? ¿Qué característica tiene? Que como se origina en el nodo B, ya el impulso eléctrico se origina simultáneamente dando el QRS y la onda P. Por lo tanto, la onda P se va a manifestar acá, dentro o inmediatamente después o incluso dentro del complejo QRS. La P está después del complejo QRS. Es decir, se origina el impulso acá, se origina en el nodo B, despolariza el ventrículo, da QRS y simultáneamente está despolarizando la aurícula. Por lo tanto, ambos se producen simultáneamente. ¿Ya? Taquicardia de la unión auriculoventricular. Acá se ve otro caso de taquicardia de la unión. Aquí vemos una taquicardia supraventricular. Vean cómo termina de un momento a otro. Ah, terminó acá. Acá terminó. Hay onda P, ya empieza a haber ritmo sinusal, ¿no? Taquicardia supraventricular de fin abrupto, de un momento a otro. 10:45 con 15 segundos terminó la taquicardia, ¿no? Mecanismo de reentrada, fin abrupto. Hay otras formas de medir también una taquicardia supraventricular, viendo si la distancia entre el QRS a la onda P es corta o es larga. Este es un mecanismo difícil, ¿no? ¿No? Con RP corto son las taquicardias de reentrada aurículo-ventricular, taquicardia de reentrada nodal aurículo-ventricular, y con RP largo, taquicardia sinusal, taquicardia atrial, taquicardia de reentrada nodal aurículo-ventricular no común y taquicardia de la unión reciprocante, ¿no? Dependiendo de la distancia entre el PR o RP. ¿Qué es esto? RR regular, ¿no? RR regular, RR regular, QRS, ¿no? QRS, 10, 20, 21, 10, 20, 21, ¿no? RR regular, una taquicardia regular con dientes de sierra acá, es un flúter auricular, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? 4, 1, 4, 1. Acá tenemos otra taquicardia rápida, ¿no? Taquicardia rápida. ¿Cuántos cuadraditos hay acá? Hay 6 cuadrados, ¿no? 6 cuadrados. 1500 entre 6, cerca de 260 latidos por minuto, ¿no? Es una taquicardia regular, regular, rápida, ¿no? Cerca de alrededor de 200 latidos por minuto, con complejos QRS angostos, 2 cuadraditos nada más. Es una taquicardia supraventricular. Incluso podría ser, si acá vemos, parece un diente de sierra, ¿no? Parece un diente de sierra. 2-1, 1, no, 1-1. Podría ser un flúter 1-1. Acá tenemos otra taquicardia supraventricular. Acá te vemos que la onda P cae justo después del complejo QRS, taquicardia de reentrada nodal aurículo-ventricular común, ¿no? Acá vemos la onda P, ¿eh? La onda P está después del complejo QRS. Acá la onda P después del complejo QRS. ¿Ven? ¿Ven? Taquicardia de reentrada nodal aurículo-ventricular común. ¿Ya? Hay una taquicardia sinusal. Aquí ven cómo la onda P cae después del complejo QRS. ¿Ven? 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 ¿No? Después del complejo QRS, ¿no? Taquicardia ventral nodal aurículo ventricular no común. ¿Ya? Ahora, en cuanto a los síndromes de preexcitación,
Los síndromes de preexcitación se caracterizan por esto. Vean acá. Acá ven una especie de barriga, ¿no? Ven acá, una especie de barriga antes de que empiece el QRS. Esto se llama onda delta. Es un ascenso. Onda P, un ascenso lento hacia arriba hasta que llegue arriba, al QRS, ¿ya? Esto se llama onda delta. Esto se llama preexcitación, un síndrome de preexcitación, ¿ya? Y nosotros tenemos, vamos a dibujar acá, ah, vamos a dibujar acá la aurícula, ¿no? Las aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda, ¿no? Estas aurículas están separadas de los ventrículos por un tejido fibroso que es aislante, un tejido fibroso, ¿no? Entonces la aurícula está separado por un tejido aislante, y acá tenemos los ventrículos, ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Este es un tejido fibroso aislante donde se implantan las válvulas, ¿no? Entonces, el impulso que se genera en la aurícula, el impulso que se genera en la aurícula, no podría pasar hacia los ventrículos si no fuera porque en este tejido fibroso hay acá lo que se llama el nodo aurículo ventricular. Y los impulsos pasan únicamente a través de ese nodo aurículo ventricular y las de His pasan a despolarizar los ventrículos. No pasan por otras zonas. ¿Qué pasa? Hay situaciones en las cuales este tejido fibroso no es completo y existen vías anómalas. Un pedazo de tejido muscular, un pedazo de tejido muscular conecta las aurículas, los ventrículos, evitando este tejido fibroso, ¿no? Acá vemos, si veríamos un corte histológico, acá vemos el corte histológico, pero voy a pintarlo de otro color. Acá vemos el corte histológico, ¿no? Acá vemos, acá está separado por un tejido fibroso en verde, es el tejido fibroso que separa la aurícula del ventrículo, ¿ya? Y en este tejido fibroso hay un músculo que está señalado por esta flecha, ¿no? O acá, o acá, hay un pedazo de músculo que está separando las aurículas del ventrículo, ¿ya? Del ventrículo, acá. Este tejido de acá, este tejido de acá, o este tejido de acá, ¿no? Hay un tejido que está conectando la aurícula y el ventrículo. Este tejido se llama una vía anómala, que está produciendo un cortocircuito, un circuito que estimula precozmente al ventrículo, sin pasar por el nodo B, sin pasar por el nodo B. La despolarización del ventrículo a través de este haz muscular va a empezar a despolarizar al ventrículo en esta zona, en esta zona. Y la despolarización de esta zona es lo que nos va a dar la onda delta, esta onda delta. Representa la despolarización en esa zona, la onda delta. ¿Ya? Es un haz muscular congénito, ¿no? En el 98% se denomina haz de Kent. Este haz de Kent es este de acá que hemos graficado aquí, es el haz de Kent, ¿no? Que une la aurícula con el ventrículo a través del surco aurículo-ventricular, ¿no? Hay un 2% que se denomina haz de Mahain, que, que están representados acá por anaranjado, por este color anaranjado que estoy señalando acá, son los haz de Mahain, que conectan no la aurícula con el ventrículo a través por esta zona, por el haz de Kent, sino estos haz de Mahain conectan el nodo AB con el tejido de conducción, nodo AB con el tejido de conducción, a través de acá. Son más difíciles de tratar. Ya tenemos la vía anómala, esta vía anómala que vemos acá, empieza a despolarizar el ventrículo en esta zona. Y la despolarización, los vectores de despolarización de esta zona, son los que dan la onda delta que vemos acá. La onda delta que vemos acá. ¿Ya? Acá tenemos un electrocardiograma de un paciente con preexcitación, con patrón de preexcitación de Wolff-Parkinson-White. Vean, acá se ve claramente. Vean acá, vean esta barriga, ¿no? Vean esta barriga, esta onda delta. Vean acá una onda delta, un triangulito. Ese triangulito es el haz de Mahain. Perdón, la onda delta, la onda delta.
¿Ya? Onda delta. Vean, en D1 una onda delta, en D2 una onda delta, en D2 una onda delta, en D3 también hay una onda delta. En ABL la onda delta es negativa. Vean acá, una onda delta negativa. ¿Ya? Una onda delta negativa. Acá ven, una onda delta negativa. ¿Ya? Acá también una onda delta positiva. Acá también se ve una onda delta positiva. Una onda delta positiva. ¿Ven? Onda delta positiva. Es como una barriga. ¿Ven acá? Una onda delta positiva. Ni siquiera hay segmento PR. No hay segmento PR. De frente termina la onda P y ocurre la despolarización ventricular. ¿No? Esto se debe a una despolarización del haz de Kent. ¿Ya? Entonces, cuando un paciente tiene esa onda delta, una preexcitación, decimos que es un patrón de Wolff-Parkinson-White. En un electrocardiograma encontramos esa onda delta con PR corto, decimos que es un Wolff-Parkinson-White, ¿ya? Un patrón de Wolff-Parkinson-White. ¿Cuándo decimos que es un síndrome de Wolff-Parkinson-White? Cuando ya tiene taquicardia. Tiene taquicardias y tiene este electrocardiograma con onda delta y PR corto, decimos que es un síndrome de Wolff-Parkinson-White, que tiene el patrón electrocardiográfico de Wolff-Parkinson-White y tiene los síntomas de arritmias, que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Ya? Patrón cuando es solo electrocardiograma y síndrome de Wolff-Parkinson-White cuando también hay síntomas. ¿Ya? Acá vemos otro, miren, onda P y no tiene segmento, ¿se dan cuenta? Después del onda P, rápidamente sigue el complejo QRS. ¿No? Hay una preexcitación. ¿Ven? ¿Ven acá? Rápidamente la onda P y el QRS. El PR es corto, no mide ni siquiera 3 cuadrados, menos de 0,12. PR corto menos de 0,12 nos indica preexcitación. ¿Ya? Preexcitación. Preexcitación sin onda delta en este caso, acá hay una onda delta, ¿no? Y acá con onda delta. Con onda delta. ¿Ya? Se ve la onda delta. Acá vemos el impulso eléctrico viaja, despolariza la aurícula y debería viajar por el nodo AB, pero en este caso va a viajar a través del haz de Kent que está acá. Este haz muscular, que es un puente que bypassea este tejido fibroso que debería aislar el tejido muscular auricular del tejido muscular ventricular. Hay un haz de Kent. ¿Qué hace? ¿Cómo lo tratamos? Por catéteres se quema esta zona, se quema bloqueando este haz, esta vía anómala, ¿no? Bien. Acá tenemos también la representación aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículos, nodo AB, haz de His, rama derecha, rama izquierda, ¿no? Vemos acá un haz de Kent, acá vemos el haz de Kent, ¿no? El haz de Kent. Aquí el impulso eléctrico se conduce de aurícula a ventrículo, de aurícula a ventrículo. Se conduce, da un QRS normal, ¿no? No hay onda delta, porque no hay conducción a través de este haz de Kent. Este haz de Kent no conduce. No conduce. Por lo tanto, nos da un electrocardiograma normal. P, un PR, tiene segmento PR y un QRS, ¿no? Pero aquí, el impulso eléctrico, el nodo sinusal despolariza el nodo AB y también despolariza el haz de Kent. Se despolarizan ambos lados. Se despolariza el haz de Kent, el ventrículo, y nos da una onda delta. Una onda delta. PR corto, porque acá se adelantó, no hay el retraso del nodo AB. En esta zona donde debería haber retraso del nodo AB, se ve la despolarización de este lado. ¿Ya? Se conduce tanto por por el tejido de conducción normal como por la vía anómala. Nos da una onda delta, un patrón electrocardiográfico de Wolff-Parkinson-White. ¿Ya? De Wolff-Parkinson-White. Y acá vemos que no conduce por el el nodo AB solo conduce por la vía anómala, ¿no? Y nos da como acá no hay tejido de conducción, la conducción por el nodo aurículo, por las fibras que no son el tejido de conducción apropiado, causan un QRS bien ancho, bien prolongado, bien prolongado. Entonces, el síndrome de Wolff-Parkinson-White es un paciente que tiene preexcitación, es decir, un patrón de Wolff que tiene también taquicardia, ¿ya? Se produce más o menos el 50% de las personas que tienen preexcitación. O sea, la mitad de los pacientes que tienen un electrocardiograma con preexcitación tienen también síntomas.
¿ya? Puede aparecer en la infancia como en los adultos también. Es raro que ocurra en mayores de 50 años, pero podría ser, ¿ya? Podría ser que el paciente debute con muerte súbita. Hace una fibrilación auricular, un paro ventricular, un paro, y ese sea el debut de un paciente con síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿ya? Y puede dar muerte súbita. Por lo tanto, los pacientes que tienen síndrome de Wolff-Parkinson-White deben ser derivados al cardiólogo, específicamente al electrofisiólogo, para que evalúe si se trata de un Wolff-Parkinson-White con alto riesgo, ¿no? Con alto riesgo. Esta es una taquicardia ventricular. Aquí veamos un electrocardiograma. Ahora vamos a ver algunos electrocardiogramas para que si alguno quiere intervenir, me avisa, ¿no? Me avisa para que sirva como una práctica. En realidad nos falta ya media hora, menos de media hora para terminar. Si alguien quiere intervenir, me avisa, que venga acá. ¿Qué tipo de taquicardia es? A ver, sin temor, sin temor. En precordiales pareciera haber un bloqueo de rama derecha en B2, B3. Exacto, exacto. Primero veamos la frecuencia, ¿no? La frecuencia cardíaca. Ajá. ¿Qué frecuencia tiene? Mm, Más de 100, 150, Sí, 150. 1500 entre 10 cuadrados, 150, ¿no? Es una taquicardia regular o irregular. Es regular. Una taquicardia regular a 150 por minuto, ¿no? ¿Tiene onda P o no tiene onda P? ¿Se ve la onda P o no se ve la onda P? Sí. No se ve, doctor. No se No es ve la onda P. perceptible, doctor. No se ve la onda P. Taquicardia. Podría estar dentro del complejo QRS, ¿no? No lo vemos, no lo Parece que está dentro del identificamos. QRS. Parecería que está dentro del QRS, ¿no? Es una taquicardia regular, ¿no? Que De conduce a un de QRS QRS 3. ancho, ¿no? 3 cuadrados por lo menos, ¿no? Como bien dijo, con una imagen de Ajá. bloqueo de rama derecha, ¿no? Es una taquicardia supraventricular que conduce con imagen de bloqueo de rama derecha, ¿no? A 150 por minuto. Acá, Sí, acá, taquicardia ventricular también. eh, en el anterior dijimos que era supraventricular, ¿no? Acá Es también es una QRS taquicardia. ancho, ¿Qué frecuencia? ¿Qué frecuencia tiene? 150, 160. 150 por minuto. ¿Con complejo QRS ancho o angosto? Angosto, no, ancho, ancho, complejo ancho. Ancho. Complejo ancho, taquicardia de complejo ancho, ¿no? Sí. ¿Está precedido? ¿Tiene onda P o no tiene onda P? No, no tiene. No tiene. No tiene onda P. En realidad sí tiene, pero es una onda P disociada, ¿ya? Aquí ven ondas P que están disociadas. Cada una onda P va por su lado. Es una taquicardia ventricular. Cuando vean las clases de taquicardia ventricular, van a ver que este es característico. Esta disociación auricular es un signo patognomónico de taquicardia ventricular, ¿ya? La disociación, porque a veces es difícil diferenciarlo. Acá han visto pues una taquicardia con bloqueo de rama derecha supraventricular, ¿no? Pero acá a veces es difícil saber si también se trata de una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama, ¿no? Pero la presencia de ondas P disociadas que no están relacionadas al complejo QRS nos indican que es una taquicardia ventricular. ¿Y acá? ¿Supraventricular o ventricular? El A. Ventricular, ventricular. Ventricular, una taquicardia regular o irregular. No, regular, es una fibración ventricular, parece. No, el de arriba el A es una taquicardia ventricular. Fibrilación ventricular sería la D. Ah, correcto, correcto. La D es una fibrilación ventricular, ¿no? Pero esta es una taquicardia ventricular regular con complejo QRS ancho, no se ven ondas P, ¿no? Taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, y esta de acá, la C,
Parece una torsade de Points. Exacto, eso ya lo van a ver cuando vean las taquicardias ventriculares, ¿no? Acá, ¿les parece ventricular o supraventricular? Flauta. Tiene QRS ancho, Supraventricular, doctor. ¿Mm? ¿Qué les parece? QRS ancho, ventricular. Es QRS ancho, son ventriculares, ¿no? Acá, ¿qué ritmo tiene? No es sinusal. Aquí se ve ritmo sinusal, ¿no? Onda P, acá está la onda P, ¿no? Onda P, seguido por complejo QRS angosto, ¿no? Y luego de este onda P viene una taquicardia, una salva de taquicardia de complejo ancho ventricular, ¿no? Entonces, las taquicardias supraventriculares pueden ser taquicardias auriculares, taquicardias paroxísticas supraventriculares, la fibrilación auricular o el flúter auricular. Esos cuatro. Cuando uno tiene una taquicardia supraventricular de complejo angosto, tiene que pensar que son una de esas cuatro, que son las más frecuentes. Hay dos más que son más infrecuentes, pero son las más frecuentes. Taquicardias auriculares, taquicardias supraventriculares, fibrilación auricular y flúter auricular. ¿Ya? Y, y seguimos este algoritmo. Y seguimos este algoritmo. Este es el algoritmo que ustedes van a usar en una situación de emergencia. ¿Qué es lo más importante cuando un paciente viene con una taquicardia supraventricular de complejo angosto? Lo más importante es que si el paciente no está descompensado, si el paciente no está descompensado, no se asusten. Si es que no está con hipotensión, con signos de bajo gasto, con insuficiencia cardíaca, ¿no? Si está compensado, tómenle primero un electrocardiograma. Es importante primero un electrocardiograma. Ya si un paciente está descompensado, ¿ya qué van a hacer? Pues tienen que hacer una descarga eléctrica, cualquier otra cosa. Pero si no, tomen un electrocardiograma, porque ese puede ser el único registro que tenga el paciente para que posteriormente se le trate. ¿Ya? Si afortunadamente ha llegado a emergencia con una taquicardia, lo primero que tienen que tener inmediatamente, sin hacer nada más, tomarle un electrocardiograma. ¿Ya? Sin perder tiempo. No pierdan tiempo en anamnesis, en nada. Pueden ir interrogando, pero ya echándolo y tomándole el electrocardiograma. Y es más, ese electrocardiograma no es para que ustedes se lo guarden y lo tengan en una historia. Aunque sea, que el paciente le tome una foto, denle una copia, porque esa es la única constancia que tiene que ha tenido esa taquicardia. Y para poder que después el cardiólogo pueda identificarla. De nada sirve que tomen un electrocardiograma que el paciente no va a tener después, antes de que salga. Nada de que muchos pacientes vienen diciéndoles que no, que ese electrocardiograma se queda en la historia y el hospital no entrega los electrocardiogramas. No, aunque sea una foto, pero el paciente tiene que tener un registro de lo que ha sucedido. Entonces, cuando tienen un paciente con taquicardia supraventricular, ¿no? Lo primero que tienen que ver ¿es un ritmo sinusal o no tiene un ritmo sinusal? Si tiene un ritmo sinusal, ya pues tratemos la taquicardia sinusal. Estará asustado, ha tomado café, ha usado inhaladores que aumentan la frecuencia cardíaca, ya veremos, ¿no? Pero veamos, si no es un ritmo sinusal, identifiquemos si la taquicardia es de complejo angosto o es de complejo ancho. QRS mayor o menor de 120. Si es un complejo mayor de 120, hay que tratarlo como si fuera taquicardia de complejo ancho, ¿no? Puede ser una taquicardia ventricular o una taquicardia supraventricular con aberrancia, con bloqueo de rama, como muy bien vieron, diagnosticaron en antes, hace un momento, ¿no? Entonces, si el paciente tiene una taquicardia con complejo angosto, se llama taquicardia supraventricular. Y ahí, cuando tenemos una taquicardia con complejo angosto, es decir, supraventricular, tenemos que ver, ¿es una taquicardia regular o es una taquicardia irregular? Vamos a imaginar que es una taquicardia irregular. Cuando tenemos una taquicardia irregular, lo primero que pensamos es, debe ser una fibrilación auricular.
Cuando es irregular, pensemos, debe ser una fibrilación auricular. Y en una fibrilación auricular vemos los RR, vemos D2, que es la derivación donde se debe ver la onda P mejor, ¿no? Donde vemos mejor la onda P es en D2 y también en B1, pero en D2 fundamentalmente. Y ahí ¿vemos onda P o no vemos onda P? Si no vemos onda P y vemos onda F, es una fibrilación auricular. Si vemos onda P en D2, de diferentes formas, podría tratarse de una taquicardia auricular multifocal. Esta taquicardia auricular multifocal, por lo general, se produce en personas que tienen problemas respiratorios. Puede ser un EPOC, una fibrosis pulmonar, puede ser un COVID o cualquier infección respiratoria. Estos pacientes tienen taquicardias auriculares multifocales, taquicardias supraventriculares irregulares con onda P de diferente morfología. ¿Ya? O puede ser una taquicardia supraventricular que tenga un flúter. Normalmente el flúter debería ser regular, pero a veces tiene bloqueo variable. Solo que vemos acá los dientes de sierra. Vemos los dientes de sierra, no ondas F chiquitas, ¿ah? F de flúter acá, sino dientes de sierra bien marcados, como vimos en los otros electrocardiogramas, flúter auricular variable, ¿no? Variable, con bloqueo variable. Pero generalmente son múltiplos, ¿no? Son múltiplos. 3-1, 4-1, 2-1. Flúter con bloqueo variable. Eso es cuando es una taquicardia supraventricular irregular, ¿ya? Pero cuando es una taquicardia supraventricular regular, nos vamos a saltear de frente al flúter, ¿ya? Vamos a ver el flúter, acá, el flúter, para compararlo a este flúter que vimos acá, ¿ya? Este flúter. También tiene dientes de sierra, como vimos, los dientes de sierra acá, dientes de sierra, y los RR son regulares. Acá tiene dientes de sierra con dientes irregulares. Cuando es regular el flúter, es un flúter 2-1, 3-1, dependiendo de cuántas ondas eh, de flúter tenga con cada QRS, ¿no? O variable, ¿ya? En flúter. Y cuando es regular, podría ser taquicardia sinusal, si es que en la derivación de 2 vemos ondas P positivas en D2 y negativas en ABR. Ondas P de la misma morfología, decimos que es una taquicardia sinusal, ¿no? De diferente morfología, taquicardia atrial multifocal y por lo general irregular, ¿ya? Si tenemos ondas RR regulares, una taquicardia supraventricular regular, que no vemos onda P, que no vemos onda P, son de complejo angosto, entre 150 a 200 por minuto, podría ser una taquicardia de reentrada nodal auriculoventricular o taquicardia de reentrada auriculoventricular a través de un haz de Kent, ¿ya? Vean cómo es ABRT, taquicardia por reentrada auriculoventricular, sin la N. Cuando no tiene la N, significa que es con un haz de Kent, una vía anómala, como el Gol Parkinson White. Cuando tiene la N, significa que la reentrada es a nivel del nodo auriculoventricular. No necesita haz de Kent. No necesita haz de Kent, ¿ya? Ah, si tenemos taquicardias supraventriculares regulares con PES que no son positivas en 2 y negativas en ABR, sino al revés. Puede ser negativa en 2 y positiva en ABR. Decimos que es una taquicardia ectópica auricular. El foco no está en el nodo sinusal, sino en otro foco de la aurícula. ¿Ya? Y taquicardia de la unión, cuando tampoco, igual que la taquicardia de reentrada, no vemos onda P. No vemos onda P, o la onda P está después del QRS. ¿Ya? Los mecanismos también nos ayudan. Una taquicardia sinusal generalmente es por automaticidad normal. Por lo tanto, inicia y, y disminuye lentamente. 150, 160, 170, 110, empieza a bajar 90, ¿no? Es una taquicardia sinusal debida a una automaticidad normal, entre 100 y 180, envejecimiento gradual. Cuando el fin es abrupto, cuando empieza y termina, es un mecanismo de reentrada, una reentrada nodal o una reentrada auriculoventricular por un ACK. El fin es abrupto, mecanismo de reentrada, ¿ya? Un flúter
También pueden lentecerse gradualmente, ¿no? Si es que le damos beta bloqueadores, se bloquea parcialmente como en el flúter variable, ¿ya? Y también la taquicardia de la unión también puede ser un fin abrupto o gradual, ¿ya? Entonces, de esta forma nosotros podemos identificar qué tipo de taquicardia es de manera grosera. Pero independientemente de qué tratamiento le den, eh, es importante, como les dije, si el paciente no está descompensado, tomarle un electrocardiograma de 12 derivaciones completas, ¿ya? Bien tomado, ¿ya? El tratamiento, obviamente, depende del mecanismo. Un mecanismo de reentrada, si la reentrada es a nivel del nodo AB, usamos fármacos que bloqueen el nodo AB. La adenosina en primer lugar, excepto si es asmático, ¿no? El verapamilo o el diltiazem como calcio antagonistas no dihidropyridínicos con la finalidad de bloquear el nodo AB e interrumpir el circuito de reentrada también, ¿no? O si es un mecanismo por automaticidad normal, podemos darle un beta bloqueador también, un beta bloqueador, ¿ya? Y si no, y si el paciente está descompensado, obviamente una descarga eléctrica de baja intensidad de 50 a 100 joules, que es suficiente para revertir esta taquicardia cuando está bien administrada, ¿ya? Entonces, ya finalmente, las taquicardias pueden ser por reentrada nodal, cuando compromete el circuito de reentrada está en el nodo AB, aurículo ventricular, cuando el circuito de reentrada compromete el haz de Kent, una vía anómala, una taquicardia auricular cuando es un foco ectópico, generalmente por automatismo anormal, y taquicardias automáticas de la unión también por automatismo normal, ¿ya? Aquí vemos un electrocardiograma de un paciente que tiene taquicardia de reentrada nodal aurículo ventricular común, ¿no? Que vemos acá, como vemos una onda P que está después del complejo QRS casi simultáneamente, ¿no? Y acá también parece que fuera una S, es la onda P, es la onda P, ¿no? Es la onda P, aquí, después del complejo QRS, ¿ya? Es por eso que esto, en una situación de estrés y emergencia, no vamos a identificarlo. Tomamos un electro y después cuando solucionamos el problema, analizamos con calma el electrocardiograma, ¿ya? Acá tenemos también otro electrocardiograma, ¿no? Donde vemos una taquicardia sinusal 100 por minuto, onda P positiva en D2, negativa en ABR, una taquicardia sinusal, ¿no? Taquicardia sinusal. Acá vemos una taquicardia donde la onda P está después del QRS y una P es negativa en ABF. En ABR, ¿cómo está? A ver, vamos a ver. ABR, en ABR es positiva, pero está después. En D2 es negativa, ¿no? Tiene un foco auricular bajo. Es una taquicardia de reentrada nodal auriculoventricular no común, ¿ya? No hay que confundir cuando tenemos una arritmia ventricular, también puede dar morfología de bloqueo de rama derecha, si es que el foco de taquicardia ventricular se origina en el ventrículo izquierdo, o bloqueo de rama izquierda, si el foco de activación es en el ventrículo derecho, ¿ya? Se puede confundir. Acá tenemos un ritmo sinusal con bloqueo de rama derecha y con bloqueo de rama izquierda, ¿ya? Muy bien, si no tienen alguna pregunta, eso sería todo este, por hoy. Doctor, hay algunas preguntas en el chat. A Paso ver, a leer. voy a ver el chat. Bueno, se Ah, les leo. Elizabeth pregunta, no, Harry Maquera pregunta si un complejo prematuro puede ser lo mismo que un ritmo de escape. ah, muy buena pregunta. No es lo mismo. Vamos a buscar la diapositiva que ve eso, ¿ya? A ver, vamos a ver un ritmo de escape. Acá tenemos, acá tenemos un complejo prematuro. Prematuro. Aquí dice P'. Por aquí te voy a poner puntero, el puntero. Acá tenemos P', ¿no? Aquí la distancia entre esta P y esta P, o este complejo QRS, es 10, 20 cuadraditos. 20 cuadraditos, o 4 cuadrados grandes, ¿no? El siguiente complejo QRS debió venir acá, acá, pero se adelantó.
este se llama complejo prematuro, se adelantó. Es una, eh, algunos le llaman extrasístoles, ¿no? Pero en realidad es complejo prematuro, porque el sístole es un fenómeno mecánico. Complejo prematuro es un fenómeno eléctrico, ¿no? Una despolarización prematura. Pero llamémoslo extrasístole igual, ¿ya? Es un complejo prematuro que se adelanta. En cambio, el ritmo de escape no. El ritmo de escape es que hay una pausa, 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 y como ninguna célula se atreve a despolarizarse, una célula por ahí se despolariza y asume el comando. Lo debemos tener por acá. Vamos a ver. Lo debemos tener por acá. Complejo de escape. Para que ahí, aquí se adelanta y en el otro, a ver, complejo de escape, aquí, aquí, no, aquí no es. Bueno, no lo encuentro, pero la idea es que en un complejo de escape hay una sistolia y asume el comando una célula. Si la célula que asume es la célula del nodo aurículo-ventricular, es un complejo angosto. Si asume una fibra de Purkinje, es un complejo ancho, ¿no? Pero lo asume a una frecuencia más lenta. El complejo de escape es en bradicardia. El complejo, la extrasístole es en taquicardia, ¿ya? ¿Otra pregunta? Sí, gracias, doctor. Otra pregunta de parte de César López menciona, doctor, ¿el ritmo idioventricular acelerado, en qué tipo de taquicardia lo podemos clasificar? Ah, el ritmo idioventricular acelerado. Ya. Es una taquicardia ventricular, porque es idioventricular. Idio significa en una parte desconocida del ventrículo. Es una taquicardia ventricular, pero lenta. Es una, las taquicardias ventriculares deben ser más o menos de más de 120 por minuto. Cuando la frecuencia de la taquicardia es menor, menor de 100, decimos que es taquicardia, menor de 120 es una taquicardia ventricular lenta. ¿Ya? Es ventricular. El lidio ventricular acelerado es lento. ¿Qué Gracias, más? doctor. Esas son todas las preguntas que han puesto en el chat. Ya, listo, muy bien. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Gracias, doctor. Más bien puede un momento quedarse porque mi compañero le va a pasar el certificado. Ah, gracias.
Sí, doctor. En un momento le voy a presentar los certificados. Igualmente se lo voy a pasar por el por su WhatsApp, solo que están cargando, disculpe. No se preocupe, me lo puede enviar después, no hay ningún problema. Sí, aquí está el certificado que se entrega por su participación como ponente del curso. Igualmente tenemos el certificado por ser el asesor del curso, que igualmente se lo voy a pasar en un momento. Igualmente le agradecemos su tiempo y su disposición para poder colaborar con nuestra formación académica. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.